Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten otros participantes y vamos a dar inicio a esta actividad. Bien, muy buenos días. En nombre de la Universidad Austral de Chile, le damos la bienvenida a la charla ¿Por qué la PAES aporta a un mejor sistema de admisión? Iniciativa enmarcada en la planificación de actividades 2022 que los programas PASE y propedéutico del Departamento de Vinculación, Acceso y Permanencia Estudiantil de nuestra universidad han dispuesto con la finalidad de mantener informados a nuestros estudiantes respecto de las modificaciones que el DEMRE, junto al Ministerio de Educación, han realizado al sistema de admisión a la educación superior, que comenzó su implementación de manera paulatina el año 2020 con la prueba de transición, para iniciar este año 2022 la aplicación de la prueba de acceso a la educación superior, conocida como PAES. Este nuevo sistema de admisión da la oportunidad a estudiantes con alto rendimiento académico en sus contextos educativos para que puedan postular a las universidades participantes del Sistema Único de Admisión, independiente del puntaje promedio de las pruebas obligatorias. Para conocer este nuevo proceso, invitamos a la doctora Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Estudiantil, DEMRE, a que nos pueda comentar respecto de informar respecto de este nuevo proceso y de estas nuevas pruebas que comienzan a aplicarse este año 2022. Leonor Varas es de profesión ingeniero civil matemático, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Modelación Matemática de la Universidad de Chile. Se desempeña en forma paralela como profesora del Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e investigadora asociada al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Colabora además en diversos proyectos e investigaciones asociadas a la formación docente en el área de matemáticas. Vamos a dejar entonces a la señora Leonor Varas. Les comento que al final de la presentación vamos a tener un espacio para resolver las consultas que nos pueden ir dejando en el chat tanto de Zoom como también en el canal de YouTube que está habilitado, difusión de carreras Watch, también se está transmitiendo, así que vamos a dejar ambos chats habilitados para que nos puedan dejar sus preguntas que vamos a resolver al final de la presentación de la doctora Leonor Varas. Doctora Leonor, por favor. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a la Universidad Austral, al programa PASE, a todos los presentes, a las comunidades educativas de los ríos, los lagos, Aysén, el sur querido, mi patria es chica, yo soy de Osorno, así que los echo de menos. Muchas gracias, Cintia. Este es el final de la presentación. A ver si podemos ir a la primera página, donde está el título de lo que vamos a conversar hoy día, que es sobre cómo estos cambios que han habido, y por fin esta prueba, esta nueva prueba, la prueba PAES, aporta a un mejor sistema de admisión. Si podemos, Cintia, ir a la portada, porque esta es la última lámina.
Muchas gracias. Ahí está entonces con el logo del proceso 2023, el 2023, que ya estamos listos para comenzar, porque comienza en realidad con la prueba de invierno que se va a aplicar ahora a comienzos de julio. La siguiente, por favor, Cintia. Da. Entonces, un par de cosas a recordar, que en realidad esta prueba PAES es la culminación de un trabajo que partió, como dijo Cintia, del 2020 con la primera prueba de transición. O sea, el fin de la PSU se marcó por el comienzo de una prueba de transición donde de manera parcial, de manera progresiva, se fueron incorporando preguntas que evaluaban competencias. La PSU era una prueba que evaluaba contenido, estaba definida con los contenidos mínimos obligatorios. Y el gran cambio es que decidió el comité de acceso, pero por recomendación de muchos expertos, por proyectos que hacíamos estudios, por desarrollo, empezamos a desarrollar nuevas pruebas, nuevas preguntas, y entonces se tomó esta decisión de pasar a la evaluación de competencias. Las competencias son una mezcla de contenidos y de habilidades para resolver problemas. Entonces se dice que lo que evaluamos no es solamente el saber, como evaluaba la PSU, sino que el saber hacer. La PAES ahora es completamente de ese tipo, ¿ya? Una prueba que evalúa competencia. ¿Por qué eso es mejor? Cuando evaluábamos contenido, en realidad estábamos evaluando algo que ya había ocurrido, que eran las oportunidades de aprender. ¿Qué es lo que les habían enseñado en la educación media? Y sabemos que en nuestro país eso es muy distinto, no es homogéneo, no es igual en todas partes. Y sabemos que había un sector de la población al que no le enseñaban todo lo que le enseñaban a otros. Y por lo tanto, ahí se fundaba una injusticia de la PSU. Entonces, el primer motivo es un motivo de equidad, de no preguntarle a nadie aquello que no le enseñaron, ¿no? Pero además hay un problema de calidad de la medición. Nuestro compromiso, la obligación de nuestras pruebas es entregar una medida de las capacidades de las personas para enfrentar la educación superior, para el ingreso a la universidad. Y esa medida es una medida difícil de hacer y puede estar interferida por muchas cosas. O sea, si uno tiene nervios, entonces eso que estamos midiendo está interferido por los nervios. Si una persona está en situación de discapacidad y tiene otras dificultades para responder la prueba, y ahí también tenemos una interferencia y para medir lo que estamos comprometidos de medir, y por lo tanto tenemos que entregarle ajustes a esas personas para que puedan responder en buenas condiciones y nosotros podamos medir de verdad lo que saben y saben hacer. Pero cuando uno le pregunta a alguien algo que no sabe, porque no se lo enseñaron, en una prueba de tan altas consecuencias como son las pruebas de selección, y donde no se descuentan puntos por respuestas incorrectas, la estrategia entonces adecuada es responder todo. Responder ya sea que uno lo sabe o no lo sabe. Pero si alguien no lo sabe y responde cualquier cosa, lo que le tincó, nosotros cuando corregimos las pruebas, cuando leemos la hoja de respuestas y asignamos puntaje, no tenemos cómo saber si esa respuesta, una respuesta correcta, por ejemplo, es porque sabe o porque le apuntó, porque por casualidad, algo que no sabía, y contestó al azar, contestó de una manera que no era porque sabía la respuesta, porque no sabía, porque nadie le había enseñado eso antes. Nosotros no tenemos cómo saberlo y tenemos que contabilizarlo como respuesta correcta, como que sabe. Y por lo tanto, la medida que estamos entregando, el puntaje que estamos entregando, tiene una interferencia. Entonces, no preguntar aquello que no le han enseñado a toda la gente es una medida de justicia, pero también de calidad de la medición, de precisión de la medición. Entonces, es muy importante este cambio.
hacia pruebas más justas, pero también más precisas, pruebas más donde entregamos puntaje que estamos más seguros que efectivamente corresponden a una medida de lo que saben y saben hacer, ¿no? También en todo el mundo se valora la resolución de problemas, la capacidad de aplicar los conocimientos. Pero si queremos saber qué tan hábiles son para aplicar los conocimientos, tenemos que estar seguros que esos conocimientos que le estamos viendo, si saben aplicarlo o no, son conocimientos que efectivamente les enseñaron. Entonces, hay muchas razones por las cuales ese es un cambio muy positivo, por justicia, por calidad y porque nos permite evaluar algo importante, que es saber aplicar los conocimientos en situaciones distintas de la vida cotidiana o de otro, del aprendizaje, de una situación de aprendizaje nueva, que sepan aplicar aquello que ya les enseñaron antes. Es muy importante eso para el éxito en la educación superior. Pero el cambio de las pruebas de competencia no es el único cambio. Hay más cambios que tienen que ver con la introducción de la prueba de invierno. Vamos a ver en las láminas siguientes, pero todavía no, voy a terminar de contar esto, digamos, cómo calculábamos antes los puntajes y cómo calculamos ahora los puntajes. La primera vez que vamos a calcular los puntajes de la nueva manera, con la nueva metodología y en la nueva escala, es con la prueba de invierno que se va a rendir en julio. Ahí va a partir esta nueva metodología de cálculo puntaje. Y vamos a explicar por qué esa metodología nos permite cosas muy buenas. Permite que pruebas rendidas en distintas ocasiones, como en el invierno, en el verano, en el año anterior, etcétera, sean totalmente equivalentes los puntajes. Eso es muy importante porque eso permite una flexibilidad en el uso de los puntajes. Antes, cuando las pruebas valían por dos periodos, por dos procesos de admisión, entonces, cuando alguien había rendido las pruebas el año anterior y en el año en curso, calculábamos los puntajes ponderados, estos puntajes para postular a una carrera, que son distintos en todas las carreras. Cuando le calculábamos esos puntajes, calculábamos con todas las pruebas rendidas en el año anterior y con todas las pruebas rendidas en el año actual, en el proceso actual, y elegíamos el mejor puntaje. Pero era con el conjunto de las pruebas. No podía ser con una prueba rendida el año anterior y otra rendida este año. En cambio, con este cambio en la metodología del cálculo de los puntajes, aumenta la flexibilidad, es decir, por ejemplo, para personas que vayan a rendir pruebas a fin de año, en noviembre, cuando empiece el proceso de selección en curso, el del 2023, pueden haber personas que rindieron el año anterior en el verano y este año en invierno y vuelven a rendir y pueden tener 3 puntajes por cada una de las pruebas. Esta equivalencia de los puntajes que se introduce con la nueva escala, con la nueva metodología, permite que le elijamos la mejor prueba de competencia lectora, de PDT, de comprensión lectora del año pasado, la mejor entre las 3 y también la mejor de matemática entre las 3 y también la mejor de ciencia entre las 3 y también la mejor, de cada una vamos a elegir la mejor, no del conjunto de pruebas rendidas en un año y el conjunto de pruebas rendidas en el otro. O sea, eso permite un aumento de la flexibilidad y para el uso de los puntajes y por lo tanto permite a los estudiantes también una mayor gestión de sus aprendizajes. O sea, alguien puede rendir un año todas las pruebas, pero al invierno siguiente puede querer mejorar su puntaje solo en una prueba de ella, porque las otras son buenas, y entonces puede rendir solo esa prueba, prepararse solo para esa prueba y rendir, y eso le va a servir. Antes tenían que ser el conjunto de pruebas. Nadie podía rendir solo una prueba, tenía que rendir las 2 pruebas obligatorias y una prueba electiva. Este año eso solo es
para la promoción del año, para los nuevos estudiantes, los nuevos postulantes. No vale para los de promociones anteriores. Entonces, aumenta la flexibilidad porque ahora sí todos los puntajes de las pruebas, no importa cuándo lo rindieron, son equivalentes, ¿verdad? Ahí hay que aclarar de que antes no hacíamos algo que estaba tan malo. Esto surge, esta necesidad con la prueba de invierno, porque antes, cuando existían solo las pruebas del verano, el número de postulantes era tan grande que en realidad esa población se comportaba más o menos igual, ¿ya? Entonces podíamos decir, sí, el puntaje del año pasado es comparable con el de este año, podemos usarlo. Pero ahora con la prueba de invierno, que la da menos personas, solo en capitales regionales, ya no es que el número de postulantes, el número de personas es tan grande que se va a comportar igual, no, se comporta distinto. Y por eso tuvimos que cambiar la metodología de cálculo de puntaje. Con eso también cambia la escala, una nueva prueba, una nueva metodología de cálculo de puntaje corresponde a otra escala. Antes la escala era de 150 a 850, ahí variaban los puntajes de la PSU y de la PDT, pero ahora con PAES los puntajes van a ocupar los números entre 100 y 1000. Y también la metodología de cálculo de puntaje nos permite ser más fino, hay más puntajes entre medio, ¿no?, que los que habían entre 150 y 850. El otro cambio muy importante es que antes había una sola prueba matemática y ahora van a haber dos pruebas matemáticas. La matemática 1, que es obligatoria, y la matemática 2, que es electiva, aunque en un conjunto de carreras el comité de acceso dijo que era obligatoria también darla. Es una prueba electiva, pero en esas carreras están obligados a rendir esa prueba de matemáticas 2. Y por último, tengo que conversar algo sobre, en realidad entregar una advertencia sobre los puntajes de corte de la carrera, cómo van a cambiar y por qué hay que tomar con tanto cuidado cualquier información histórica sobre los puntajes de corte de los años anteriores de todas las carreras. Muchas gracias, Cintia. Ahora la próxima. Entonces aquí quiero mostrarles por qué necesitamos cambiar la metodología de cambio de puntaje para tener pruebas que son equivalentes, preguntas que son puntajes que son equivalentes, no importa cuándo se aplicó. Si ustedes miran el gráfico de la derecha, en el gráfico de la derecha está la verdadera distribución de los puntajes de nuestras pruebas, pero son de las pruebas pasadas porque todavía nunca se ha rendido la prueba de matemáticas 1 y la prueba de matemáticas 2. Pero si se fijan, la distribución de las pruebas es bien distinta y tiene formas bien irregulares. En particular, la prueba de matemática y de ciencia, que son la rosada y la que es media moradita, son pruebas que están muy, muy cargadas hacia la izquierda, es decir, la mayoría de las personas tenían puntaje bastante bajo. La gran mayoría se concentra en puntajes que están bajo los 500 puntos de la nueva escala, decían Amir, ¿no? En cambio, en la metodología de cálculo puntajes que teníamos antes, esta información de estas distribuciones tan distintas de una campana, las transformábamos y las forzábamos a hacer una campana, como el gráfico que está en el lado izquierdo. Eso es lo que ocurría cuando normalizábamos los puntajes. Y entonces todos los años, todas las pruebas tenían una distribución de campana como esa. Y eso significaba una gran distorsión de la verdadera distribución de los puntajes. ¿Qué es lo que hacía esa distorsión? Primero, de que realmente no eran comparables de un año a otro los puntajes, excepto por esto, porque a grandes rasgos, porque eran muchos, etcétera, pero lo que ya no vale para la prueba de invierno. En la prueba de invierno no podríamos hacer una distribución que la dejara idéntica a la distribución del verano, porque es totalmente otra población, con otro comportamiento. En general, los que son egresados de años anteriores les va mejor,
¿ya? Y por lo tanto, entregaríamos, si le hiciéramos esa normalización, le entregaríamos puntajes que ya no son equivalentes a los puntajes de las pruebas rendidas en otro momento. Ahora, aquí, porque por supuesto eso le produce mucha inquietud a las personas, y decir, pero eso me va a perjudicar, va a favorecer a quiénes va, el cambio de escala, ¿cómo me va a afectar el cambio de escala? Comparado con lo que ocurría antes. Si ya estábamos acostumbrados a lo que ocurría antes, sabíamos lo que significaba tener 500 puntos, o 450, o 700, pero ¿qué es lo que realmente sabíamos? Miren, los puntajes que se entregan para pruebas que son para la selección es lo equivalente a cuando uno saca el número para ponerse en la fila del banco, del médico, de cualquier lugar donde uno tiene que hacer una fila, del consultorio para la vacunación, etc. Es el número en la fila, ese es el puntaje. Es decir, lo único que importa en realidad del puntaje es que no me cambien mi ubicación en la fila, que nadie se cuele en la fila, que no se desordene la lista, de que ahora van a dar otros números, porque antes los números eran entre 150 y 850, y ahora van a dar otros números que son entre 100 y 1000, pero lo que yo no quiero es que me cambien mi número en la fila, o sea, que desordenen la fila. Si yo estaba tercero en la fila, quiero seguir siendo tercero, y no que porque cambiaron los números ahora voy a ser cuarto, quinto o décimo. ¿Ya? Ese es lo único que debe preocuparle. Y de eso le podemos dar la garantía de que no se desordena la fila. Los números van a ser otros, pero la fila, el orden en la fila va a ser el mismo. Y ahí necesito la otra lámina para mostrar con dos ejemplos. Uno es de la prueba de comprensión lectora, que ahora se va a llamar de competencia lectora, y la prueba de matemática todavía son las pruebas rendidas, digamos, todavía son las PDT, pero las PDT en las dos escalas, porque podemos calcular los puntajes como se calculaban antes, como los calculamos ahora, para las pruebas ya rendidas. Y la prueba de comprensión lectora y la prueba de matemática tenían distribuciones muy distintas. Realmente la prueba de comprensión lectora sí tenía una forma de campana. En cambio, la prueba de matemática no, tenía una forma muy concentrada hacia la izquierda, la mayoría de la gente con muy bajo rendimiento, y después bajaba bruscamente y se extendía hacia la derecha, muy distinta de una campana, era la distribución de los puntajes matemáticos. Entonces, ¿qué les pasa a esos puntajes cuando los cambiamos de escala? Entonces, en rosado están puestos los nuevos puntajes, los puntajes que vamos a usar en la PAES. Y en celeste están puestos los puntajes antiguos. Entonces, nosotros vemos que en la prueba de comprensión lectora, todos los puntajes suben, ¿sí? Del celeste al rosado, el rosado está por arriba, los puntajes van a subir, ¿ya? Claro, van a subir, excepto bien a la izquierda, porque claro, antes partían en 150 y ahora parten en 100. Pero lo importante es que no se desordena la fila en función de las respuestas correctas. El que tiene una respuesta correcta más va a tener un lugar más adelante en la fila que el que tiene una respuesta correcta menos. Da lo mismo cuál sea el número, pero la fila no se desordena. Y lo mismo vemos en matemática. En matemática se da unas vueltecitas, o sea, en algunas partes queda por arriba, en unas partes queda por abajo, se cruza, la línea rosada se cruza con la línea celeste, las curvas, no son líneas, las curvas se cruzan, pero tampoco se desordenan las filas. Es decir, lo que va a cambiar, si lo pudiéramos imaginar, de personas que están paradas en una fila, la fila que se está haciendo para poder ingresar a la carrera que uno quiere, por eso no debe desordenarse esa fila. Lo único que cambia es que antes, con el método antiguo, la diferencia de puntos de la PSU, de la PDT que había entre tener 5 respuestas correctas y 6 respuestas correctas era muy distinta que la diferencia de puntos PSU si uno tenía 20 respuestas correctas o 21, o tenía 40 o 41. Entonces es como que la fila no se desordena, pero la distancia que hay
entre una persona que está en la fila y la siguiente, eso cambió, ¿ya? Algunos van a estar más juntitos y otros van a estar más separados de lo que estaban antes, ¿ya? Pero no cambia el orden de la fila. Entonces, no hay que preocuparse por cómo cambian los puntajes de la escala antigua a la escala nueva, porque lo único que importa es que no se desordene la fila. Una respuesta correcta más es un lugar más adelante en la fila que una respuesta correcta menos. Ese es un lugar más atrás en la fila, siempre, ¿verdad? Y eso es todo lo que importa cuando uno está usando estos puntajes para hacer una fila frente a las carreras que a uno le interesa y que quiere que lo dejen entrar, y en algún momento se corta esa fila. Hasta aquí llegaron las vacantes y los que estaban más atrás de la fila no entraron. Y por eso es tan importante que la fila no se desordene y no se desordena, ¿no? La siguiente, por favor, Cintia. Bueno, la incorporación de las dos pruebas de matemática. Esa prueba de matemática que teníamos antes, la PDT y también la PSU, tenían esa forma de que se concentraba la mayor parte de la gente en unos puntajes bajos y eran muy poquitos después los que tenían puntajes más altos y ahí la curva era muy plana. Eso se llama una prueba mal ajustada a la población que la rinde. O sea, no está mirando con la misma precisión a las distintas habilidades y conocimientos que tienen las personas a lo largo de todo el tramo de habilidades y conocimientos. A algunos los dejó todos pegados, así como que ya, estos están más o menos, ¿ya? Y a los otros los miró con gran precisión, ¿ya? Entonces, esa prueba mal ajustada, no queríamos seguir teniendo esa prueba mal ajustada, pero la única manera de poder tener una prueba que mirara de cerca a los estudiantes, también eso, que la prueba antes tenían puntajes bajos, era tener dos pruebas matemáticas. Tener una prueba que se ajustara bien a la mayoría de la gente, que era lo que antes tenían puros puntajes bajos, y otra prueba que permita distinguir a los que tienen altos conocimientos matemáticos y habilidades matemáticas, porque ahí también se necesita ordenar esa fila para el ingreso a carreras que son más intensivas en matemáticas. Entonces, los puntajes, estamos mostrando ahí en verde, hay una curva, la curva verde es la matemática, la prueba de matemática, la prueba de matemáticas 1, la azul es la prueba de matemáticas 2, si estoy viendo bien. Sí, la más oscurita, la más azul, la azul es la prueba de matemáticas 2, y las que están entre medio, las que están más centradas, son las PDT, está la de invierno y dos formas distintas que se aplicaron en el verano, y esas están como al medio. Pero la escala que está abajo es la escala de las dificultades con las que se ensamblan o se arman las pruebas. Todas las preguntas que entran a nuestras pruebas han sido piloteadas y por lo tanto los pilotajes sacamos información acerca de la dificultad real, empírica, experimental que tienen nuestras preguntas. Con esa información se arman las pruebas, se van poniendo las distintas preguntas de distintas dificultades en un tramo de habilidades que queremos medir. Y para eso tenemos que ponerle preguntas de las dificultades adecuadas a esas habilidades que queremos medir. Entonces, la prueba de matemática 1, que es la verde, se va a ensamblar con dificultades más bajas para poder, que la verde, que ustedes ven cómo se comporta la verde, que está más hacia la izquierda, ¿no? En cambio la azul, que es la matemática 2, está más hacia la derecha, o sea, se va a ensamblar con preguntas que tienen dificultades mayores, ¿no? Por lo tanto, esperamos que los puntajes en matemáticas, pero en la escala y en la nueva, y con la metodología de cálculo nueva, los puntajes en matemáticas en la prueba obligatoria se van a distribuir mucho más como campana, bien ajustado a la población. Pero esa campana bien ajustada a la población no va a permitir seleccionar a los estudiantes que postulan a carreras que son intensivas en matemáticas y que ponderan harto las pruebas de matemáticas, y para eso se necesita la prueba M2,
para medir con precisión en ese tramo de habilidades. Esa es la forma en que se van a ensamblar o construir o armar las dos pruebas de matemática, y una está corrida un poco a la izquierda de la PDT con dificultades menores y una está corrida un poco a la derecha de la PDT con dificultades mayores. Esas son las pruebas matemáticas. Y ahora la siguiente, por favor, Cintia. Ya, por ejemplo, estas son en base a la PDT de matemática y a los pilotajes que hemos hecho de las pruebas M1 y M2. Miren, la PDT es la celeste, la que está más hacia la derecha del gráfico. Y estos gráficos son unos gráficos que le llaman de caja y bigote o de box plot, donde las cajitas tienen, la raya de abajo de la cajita es lo que muestra el puntaje del 25% de la población, ¿verdad?, que tiene, que está, o sea, el 25% de la población, hasta qué grado de puntaje llega ordenando esa población, desde el peor puntaje al mayor puntaje. Entonces, ordenando del mayor al menor puntaje, la rayita de abajo de la caja indica dónde está el 25% qué puntaje tiene el 25% que tiene peores resultados. La rayita del centro es el 50% de la población y la rayita de arriba de la caja es el 75% de la población. Y después los puntitos son otros puntajes que obtienen otras personas, ¿verdad?, que están más arriba del 75% o más abajo del 25%. Entonces, si uno mira la rayita del medio, dice, ¿dónde queda la mitad de la población? La rayita del medio está, en el caso de la PDT, está más arriba que la rayita del medio de la caja verde, que es la M2, y más abajo que la rayita del medio de la caja rosada, que es la M1. Es decir, en la M1 van a haber puntajes más altos que en la M2, que es la verde, pero la M1 va a tener puntajes más altos que la PDT y la M2 va a tener puntajes más bajos que la PDT. Por ejemplo, pusimos acá abajo, cuando en la escala, la PDT de matemática, en la escala de los nuevos puntajes que están en el 3% superior, en el 3% superior de los mejores resultados de la PDT de matemática, los que estaban sobre 700 puntos en la escala PDT o 778 puntos en la nueva escala PAE. Esa es la equivalencia que está publicada de los puntajes de PDT y puntajes en la nueva escala. En ese tramo, en el 3% superior, en la PDT de matemática habían 7.330 personas. En cambio, en la matemática 1, en la M1, van a haber casi el doble de puntajes que están en el 3% superior, van a ser 13.570. Entonces, si recuerdan esa forma de la distribución tan concentrada a la izquierda y después muy baja a la derecha, en el 3% superior ahora va a haber casi el doble de personas, o sea, la curva ya no va a ser tan flaquito abajo en la parte de la cola derecha, sino que van a ser mucho más gorditas, mucho más personas que van a tener puntajes que lo ubican en el 3% superior, casi el doble de lo que habían antes, y en cambio en las matemáticas 2 van a ver, va a ser más flaquita ahí, y en esa zona, en el 3% superior, van a ver más o menos la mitad de los que habían en la PDT. Ese es el cambio que se va a producir con matemáticas 1 y matemáticas 2, a partir de lo que tenemos del comportamiento en la PDT de matemáticas pasadas y en la información estadística que tenemos con la cual vamos a armar las pruebas M1 y M2. La próxima, por favor, Cintia. Ya. Este gráfico de aquí nos sirve para advertir del cuidado que hay que tener con considerar los puntos de corte del año pasado en las carreras para tomar decisiones este año. En realidad, en este gráfico lo que se muestra es
la relación entre puntajes de corte del proceso 2021 y puntajes de corte del proceso del 2022, de las mismas carreras. Entonces, un puntito de ahí, no sé si, no, yo no puedo mostrarles un puntito de ahí, solo lo veo yo. Si uno mira un puntito de esto, un puntito que está bien arriba, por ejemplo, no sé si con el cursor, Cintia, puedes pararte en un puntito bien arriba, bien aislado. No, más a la mitad del gráfico, pero que está bien sobre la, que está como solito. Ese, Cintia, muchas gracias. Si uno mira ese puntito de ahí, ese puntito dice que en una carrera el puntaje de corte en el proceso 2021, ese de ahí, era entre 500 y 600, parece por ahí como 550 puntos. Y miren, en el proceso 2022, ese puntaje de corte fue más de 700, es la misma carrera. Es un tremendo cambio de, yo creo que es menos de 550 puntos fue el puntaje de corte de esa carrera en el proceso 2021 y en el proceso 2022 fue más de 700. Entonces, los puntajes de corte, ese es un extremo, que cambió mucho, ¿ya? Pero para que no cambiaran los puntajes tendrían que estar sobre la línea celeste que está ahí. Eso diría que no cambian, en esa diagonal que va ahí. Pero cambian y cambian mucho. Si vemos que se disparan para todos lados, excepto las carreras de puntaje de corte muy, muy alto, esas no cambian. Esas están todas bien apegaditas a la línea celeste, pero los que cortan bajo 700, por ejemplo, ya se empiezan a disparar para todas partes. Y eso es lo que ocurrió en procesos pasados, no cambió la metodología de cálculo de puntaje, no cambió la escala, no hubo nuevas pruebas, como va a haber ahora. Ahora, cambia la escala de puntaje, cambia la metodología de cálculo, y eso hicimos las simulaciones, y eso hace que se desparramen menos los puntajes de lo que se estaban desparramando antes, o sea, es mejor la relación de la que teníamos históricamente, pero ahora hay dos pruebas matemáticas nuevas, y la prueba matemática M1 es una prueba obligatoria, y va a tener puntajes más altos que lo que tenía la PDT de matemáticas. Entonces, realmente, si nunca fue aconsejable mirar los puntajes de corte el año pasado para tomar una decisión para este año, ahora tampoco. No porque el cambio de escala, sino que porque la prueba obligatoria de matemáticas es muy distinta. Y por lo tanto los puntajes de corte van a cambiar por ese motivo mucho. Que es un buen motivo. Queríamos tener una prueba ajustada a la población, una prueba que mirara de cerca a los estudiantes que no estaban entre los mejores en matemáticas, pero que igual había que mirarlos de cerca y ordenarlos correctamente. En una prueba que no ordena correctamente eso, entonces es como indistinguible del azar. ¿No? No queremos eso. Queremos una prueba que los ordene mirándolos de cerca, valorando cada una de las habilidades y conocimientos adicionales que tenga respecto de otro y que los ordene bien. ¿Ya? Entonces, no hay que fijarse mucho en los puntajes de corte, excepto en las carreras muy competitivas, donde cambian poco, ¿ya? Pero en todas las demás vemos que en general, todos los años el cambio era mucho, nunca fue buena idea fijarse mucho en ello, pero este año con mayor razón, por el cambio en la prueba M1. Bueno, yo creo que eso es lo que yo tenía que explicarle, por qué es un mejor sistema, por qué la prueba PAES nos va a ayudar a todos, mirando más de cerca a una población que no la mirábamos con cuidado, porque va a ser más justa, porque va a ser más precisa, porque nos va a dar más flexibilidad, porque va a hacer que los puntajes sean comparables, que siempre el lugar en la fila va a ser más justo y no se va a alterar, ¿no? Así que eso tenía que explicarles por qué esta presentación, ojalá ayude a explicar por qué, y el resto yo creo que contestaría las preguntas y las inquietudes que ustedes tienen. Bien, voy a activar mi audio. Eh, Agradecemos a la señora Leonor por su presentación, ¿cierto? Y vamos a dar inicio a las preguntas que puedan tener. Está habilitado el chat del Zoom y está habilitado el chat de nuestra transmisión en vivo a través del canal
de YouTube de difusión de carreras de la Universidad Austral de Chile para que puedan hacer sus consultas. Tenemos unas consultas acá respecto de lo primero que mencionó señora Leonor. Dice, si un estudiante que rinde la PDT en invierno y rinde la PAES, que es del proceso de admisión pasado, ¿cierto? Proceso de admisión 2022, rinde la PAES también en este proceso 2023, ¿puede elegir puntajes de ambas pruebas o ahí se tiene que quedar como con el paquete completo como era anteriormente? Claro, eso se acabó y ni siquiera necesita elegir. Nuestro programa le va a tomar el mejor puntaje de cada prueba, va a elegir el mejor puntaje de todas las veces que le haya dado. Esta vez puede ser hasta 3, como dicen. 3 pruebas, elegir el mejor puntaje de cada una de las pruebas por separado. ¿Ya? El otro año van a poder ser hasta 4. ¿Ya? O sea que si un estudiante que egresó el año pasado y rindió la PDT, y rinde la PDT en invierno, y rinde nueva, puede elegir entonces los puntajes de cada prueba, la que le haya ido mejor. Nosotros automáticamente le vamos a elegir para comprensión lectora, que ahora se llama competencia lectora, si tiene 3 puntajes, le dejamos el mejor de ella para postular. En matemáticas hacemos lo mismo. Si la dio la de matemáticas 2 veces, por ejemplo, que una vez no la dio, porque puede no darla en invierno, o puede no darla porque consideró que estaba bien, a lo mejor la dio solo 2 veces, ¿ya? Le elegimos el mejor puntaje de esas 2. Si necesita la prueba de ciencia y la rindió 3 veces, le elegimos el mejor puntaje de esos 3. O sea, siempre el mejor puntaje de cada una de las pruebas. Ya, perfecto. Otra pregunta tiene que ver con lo mismo, con el tema de la edición de las pruebas. Usted habla de que pueden en algún minuto solamente dar una prueba, no como antes que si uno se inscribía en el proceso tenía que dar nuevamente las pruebas obligatorias más la lectiva. Ahora, Sí. eventualmente, alguien que rinda la PAES a fin de año puede inscribir solamente una de las pruebas para el proceso siguiente. Sí, a ver, la promoción del año, los que ahora están en cuarto medio, cuando se inscriban, van a tener que inscribir, como siempre, 2 obligatorias y por lo menos una electiva, y si quiere postular una carrera que pide M2, tiene que agregar M2. M2 no reemplaza a la prueba de ciencia ni a ninguna electiva, ¿ya? M2 es nueva y por lo tanto no entra en esta cuenta. O sea, siempre tiene que elegir las 2 obligatorias, una prueba electiva entre las antiguas y si quiere postular una carrera que pide M2, además entonces M2. Pero todos los que no son de la promoción del año, los que egresaron antes, pueden inscribirse en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, las que quieran. Ya, entendido. Lo otro que consultan es cómo se puede, no, cómo sé qué prueba de matemáticas debo rendir. M1 hay que rendirla siempre, es Todos tienen que obligatoria. rendirla. Ok. ¿Por qué es obligatoria? O sea, se necesita la prueba de mano. Ahora, si no es de la promoción del año, si ya rindió el año pasado, la PDT le va a valer. Le va a valer por M1 y por M2. ¿No? Pero M1 tiene que tener una prueba de M1 si quiere postular, o una prueba de matemática antigua, o sea, PDT del año pasado o del invierno, si quiere postular. ¿Ya? M2 tiene que rendirla si la carrera a la que quiere postular la pide, y para eso hay una lista. La lista está publicada en la página del DEMRED y en la página de acceso del Mineduc, ¿ya? Ahí se puede revisar la lista de todas las carreras que van a exigir Matemáticas 2. Ya. Tenemos mensajes acá también en nuestro chat. Acá tenemos otra pregunta que nos dice Miriam, ya se saben los puntajes de corte, en UFRO me dijeron que aún no están. ¿Cómo va a ser esa equivalencia también respecto del...? Claro, nosotros estamos dudando porque nosotros podemos hacer la simulación de los procesos pasados con los nuevos puntajes, con las nuevas reglas de cálculo, etc. Y podemos decir
cuáles habrían sido los puntajes de corte en la nueva escala, pero con pruebas que ya no son las mismas pruebas. Entonces estamos dudando si entregar eso o no, porque puede ser engañoso. O sea, si se publica, tiene que ser con una tremenda advertencia, un aviso luminoso que diga, esto va a cambiar, porque hay una prueba obligatoria que es muy distinta, que la vamos a armar para que tenga puntajes más altos. Entonces, tal como les mostré, es engañoso. Entonces, si esa prueba va a tener puntajes más altos y es una prueba obligatoria, eso va a hacer que suban los puntajes de corte. Y si suben los puntajes de corte y uno no lo considera cuando está postulando, puede perder su postulación. Entonces, es muy peligroso que informemos de puntajes de corte que sabemos que van a cambiar. O sea que todavía no es algo que esté... No, lo estamos discutiendo si publicamos o no, porque puede llevar a tomar malas decisiones. O sea, si los llegamos a publicar, como le digo, tiene que ser con una advertencia así, escandalosa la advertencia, cuidado, cuidado. Ya. Entonces todavía no existen. También nos pregunta Noelia, para las becas Mineduc, ¿cuál será el puntaje ponderado que se pedirá para acceder a los beneficios? Todo lo que tiene que ver con beneficio es del ministerio. Nosotros no intervenimos para nada en eso. Y se está discutiendo porque también hay, desde mucho tiempo atrás, todos los expertos han dicho, los estándares en evaluación han dicho, de que no se asocien los beneficios con puntajes de prueba. Ahora, es muy difícil cambiarlo, incluso hay que cambiar leyes para cambiarlo. Entonces, no está decidido y es una materia que se está discutiendo. Claro, Y porque nosotros no participamos en ello. Hasta el año pasado tenían que tener 450 puntos en la prueba para poder optar a los beneficios desde el ministerio. Claro, y nosotros hemos publicado tablas de equivalencia. Entonces alguien podría decir, ya, eso equivale a tantos puntos, pero no está decidido. No es está oficial. decidido y no depende de nosotros. Eso es completamente del Ministerio de Educación. Pero ¿podría, señora Leonor, de alguna forma ser una orientación para los estudiantes? ¿El puntaje de equivalencia? Puede ser una orientación, porque como es difícil cambiarlo, porque hay cosas que están escritas en leyes, ¿ya? Entonces puede ser una orientación hacer simplemente el cálculo con las escalas, las escalas de equivalencia. Eso puede ser una orientación, porque es posible que sea simplemente eso, ¿no? Pero, como digo, se tiene que resolver muy pronto. La próxima reunión del comité de acceso es el segundo jueves de junio. Entonces, yo creo que todas esas materias van a quedar zanjadas en esa oportunidad, segundo jueves de junio. Ya. Acá tenemos a Víctor, nos dice, al subir los puntajes como se quiere, de igual forma los estudiantes con menores rendimientos académicos quedarán fuera de la posibilidad de ingresar a las carreras. ¿O se supone que ya, con esta nueva prueba, se supone que los estudiantes deban aumentar sus puntajes? Claro, en la prueba M1 van a aumentar sus puntajes, ¿ya? Como están en otra escala, además, o sea, no va a ser tan fácil hacer la comparación, se van a ver más grandes incluso por la nueva escala probablemente, pero en términos de, porque como dije antes, lo que importa es el número en la fila, ¿verdad? Entonces, las personas que antes tenían puntajes bajos, en la prueba de matemáticas, estoy hablando de la prueba de matemáticas, antes tenían puntajes bajos, hoy día los vamos a mirar de más cerca, ¿verdad? Y esos puntajes van a crecer, por cómo se va a armar la prueba, van a crecer porque se va a reconocer cosas que antes no se reconocían, quedaban como en saco roto, ¿verdad? Ahí no mirábamos tan fino, ¿verdad? Por eso están toda acumulada la población ahí, y ahora se va a mirar fino, ¿verdad? Entonces va a ser más justo y se va a distinguir mejor entre ellos.
y van a aumentar su puntaje porque es una prueba que se va a ensamblar con un nivel de dificultad menor, ¿verdad? Entonces esos puntajes van a aumentar. Pero ese cambio afecta a todos también. No es que me beneficie a mí, pero a otro no, y no lo, o lo perjudique, digamos, no. Entonces, en el orden, porque todos estos son números en la fila, para postular una carrera, en el fondo se está haciendo fila con los puntajes, ¿no? Y son los puntajes los que dan el número, el lugar en la fila, ¿no? Entonces, un cambio que afecta a todos por igual, es difícil después decir a ti te benefició más o a este otro lo perjudicó, es difícil, ¿no? Solo sabemos de que vamos a estar siendo más justos, más precisos en la prueba de matemática en un sector de la población donde antes no lo éramos, no lo mirábamos tan de cerca. Bien. Agradecemos entonces la participación de la doctora Leonor Varas, directora del Departamento de Registro y Medición de ENRED, que hoy día nos ha compartido información respecto de esta nueva prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Doctora Leonor, le agradecemos enormemente su participación. Ya estuvo con nosotros el año 2020 cuando comenzó la aplicación de la prueba de transición, y hoy día también para comentarnos respecto de estos cambios a los estudiantes no solamente de los programas PASE y propedéutico de las regiones de los ríos, los lagos y Aysén, sino que también una actividad dirigida a toda la comunidad estudiantil del sur de Chile. Así que agradecemos nuevamente su participación. Y las respuestas que nos pudo brindar también a las preguntas de nuestros asistentes. Muchas gracias, y gracias también a quienes pudieron hoy día hacerse parte a través del Zoom y también a través del canal de YouTube de difusión de carreras de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias a ustedes y ojalá les haya servido esta explicación y que vayan tranquilos a rendir una prueba que es mejor y que es un mejor sistema. Muchas gracias. Gracias a ustedes.